¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte Z590 Aorus Pro AX. Las placas Aorus Pro han sido por mucho tiempo uno de los modelos que más se han escogido dentro de Gigabyte al momento de realizar ensambles pertenecientes a la gama alta, ya que daban precisamente ese paso a basar nuestras construcciones con los mejores componentes del mercado, pero sin añadir características extra de placas topes de gama que pudieran incrementar en gran medida el costo de esta motherboard, con un VRM muy sólido y una conectividad más que suficiente para cada usuario. Y el plantear estas características ante chipset como Z590 supone una excelente representación de estos aspectos, y con este video estaremos viendo cada una de las características detrás de su nuevo modelo Z590 Aorus Pro, como a su vez las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z590 y el socket LGA1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3, y en este caso, gracias al VRM planteado, el soporte seguro frente a los procesadores de la mayor gama es factible aún con overclock. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia por el chipset implementado se limita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz. A su vez, este sin modificaciones lo es tener presente, ya que contaremos con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5400 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2, tanto el primer, segundo y tercer M.2 darán soporte en PCI Express 4.0, esto en cuyo caso de contar con un procesador dentro de la 11ª generación. El primer M.2 para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280 y la segunda y tercera conexión en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 22110. En cuanto al cuarto M.2, dará soporte en PCI Express 3.0 y SATA para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con el formato X16. El principal dentro de los mismos se ejecutará en PCI Express 4.0 si es que contamos con un procesador de la 11ª generación. Para los 2 PCI Express restantes, aunque presente formato X16, en realidad estarán corriendo por 4 y en su versión 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, y precisamente para esta versión AX se nos suministra la tarjeta AX200, que nos va a permitir obtener desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.1, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones híbridas que pueden ser utilizadas para ventiladores externos o bombas de agua, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, 2 encabezados de tipo Thunderbolt, una conexión TPM, un encabezado para sensores de temperatura, y por último se nos estaría presentando la utilidad QFlash Plus Button. A su vez, para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 4 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 4 USB 2.0, un DisplayPort, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 4 USB 3.2 de primera generación, una conexión RJ45, un conector para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Ya por último nos estaríamos encontrando con un diseño de 13 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas ante esta placa en un formato de tipo ATX, donde evidentemente se nos plantea un modelo con muy pocas limitaciones para nuestros ensambles, tanto bajo los aspectos en conectividad, que harían una apuesta en PCI Express 4.0 diferenciador aún con modelos de mayor gama, y un VRM que, si bien no planteó el mejor diseño establecido en Z590, sí que llega a ser una base muy
sólida y que para muchos de los ensambles que planteamos es más que suficiente, pero a su vez ante un costo bastante alto y acorde con este tipo de características, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. Aunque anteriormente dijera que no es el mejor diseño para VRM en Z590, esto no significa que sea malo, pero ante gamas superiores sí que se van a encontrar VRMs más robustos y ante enfoques en el overclock, y el que se determinen precisamente como un buen diseño parte tanto de la cantidad de fases como la calidad de los componentes utilizados, y en este modelo en específico se nos plantea la incorporación de 13 fases de alimentación, 12 para su sub-core y una para su SOC. Precisamente estas 12 fases en su sub-core son las que nos van a plantear un buen funcionamiento con procesadores, y a su vez el partir de 12 fases es un buen planteamiento en cantidad que estarían sumados junto al controlador central ISL 69269, un componente muy representativo en las múltiples placas de Gigabyte, tanto para las gamas altas e intermedias, y que nos estaría permitiendo contar con un diseño directo sin la incorporación de voladores o diseños de riel dividido, y que sería acompañado en este conjunto con los MOSFET ISL 99390 con una capacidad de hasta 90 amperes, utilizados bajo variantes en modelos como Aorus Ultra en Z590 o por otro lado en Z490 a través de los topes de gama como Aorus Master o Aorus Extreme. Todo esto a la final nos plantea una placa base donde tanto la cantidad de fases como la calidad de los componentes utilizados dan una muy buena representación y que tan solo sería superada por un tope de gama dentro de Z590. La cuestión es que con esta base suministrada el soporte ante procesadores en línea Zen i9 no va a mantener ningún problema aún si realizamos modificaciones a partir del overclock, y que el pensar en añadir una placa con un VRM más robusto parte de un conjunto con características adicionales o por otro lado enfoques hacia un overclock en gran escala, y que a la final la siguen determinando como una excelente alternativa para adentrarnos en las gamas superiores, sin plantear un incremento en el costo tan elevado como aquellos modelos pertenecientes a la gama superior en este chipset, ventajas adicionales que estaremos encontrando. Adicional a esto se seguirán representando más ventajas para esta placa base, que principalmente se determinan por la conectividad de la misma, y donde destacarían varios añadidos, como por ejemplo, aquellas apuestas en PCI Express 4.0, ya que no tan solo se añade esta versión en los M.2 principales y PCI Express X16 principal, sino que adicional a esto también se añadirían otros dos M.2 que cuentan con este PCI Express 4.0 y que jugarían tanto a favor como en contra de esta placa. En relación a estos apartados, los 4 M.2 que nos suministra añaden una disipación correspondiente para las unidades que sumemos. A su vez, el PCI Express X16 principal ya mantiene un reforzamiento para su conexión a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. Para la conectividad en USB de tipo C, se proporcionan desde encabezados internos determinados para el gabinete, así como conexiones a través de su backplate. En cuanto a la conectividad para internet, se nos plantean conexiones RJ45 de 2.5 GB, además de sumar una muy buena tarjeta como la de X200, que nos suministra tanto Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.1. Para la personalización ya se añade el estándar de 2 conexiones de tipo ARGB y 2 de tipo ERGB, modificables a partir de RGB Fusion. Ya se cuenta con un encabezado de tipo Thunderbolt. En caso de requerir tarjetas externas con estos fines, se suma uno de los mejores codecs de audio disponibles actualmente. Utilidades como QFlash Plus Button se añaden y nos van a facilitar procesos de actualización en la BIOS. Se da un gran margen para la frecuencia en memorias RAM, y más allá de esto, pocas ventajas se van a seguir sumando, y en relación a su costo, no es propiamente el modelo más económico, pero en comparación con aquellos topes de gama en el mercado, sí que establece un mejor balance. Pero así como estaremos encontrando cada una de estas ventajas en esta motherboard, de igual manera no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían a su favor. Realmente son pocas las desventajas que se pueden llegar a sacar, principalmente por la gama a la que pertenece un modelo como estos, pero algunas de estas desventajas precisamente sobresalen frente a la comparación con gamas superiores, donde por los precios planteados darían configuraciones más actuales de los componentes utilizados, por ejemplo, ante enfoques en la conectividad, y donde se prioriza
realizan apartados como Thunderbolt a través de controladores unificados a la placa o simplemente mejoras en los encabezados suministrados. En cuanto a tarjetas para la conectividad inalámbrica, no se dio el cambio a modelos como AX210, donde se añaden desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2. Por otro lado, frente a modelos superiores, como ya te indiqué, hay URMs mejor trabajados, ya sea ante una mayor cantidad de fases o por otro lado, mejoras en los componentes. Prácticamente frente a otros modelos es lo único que se le puede sacar en estas desventajas, que son pocos apartados y en algunos de estos casos ante incrementos en el precio por los mismos bastante elevados. Algo más específico con esta motherboard se haría precisamente ante anchos de banda compartido entre conexiones, donde influyen esos 2M.2 en PCI Express 4.0 antes mencionados y que, como te indiqué, mantienen tanto sus pros como sus contras. Y es que el problema es que si bien nos daría dos conexiones adicionales en esta versión, la misma estaría influyendo directamente con el PCI Express X16 principal, ya que se comparte anchos de banda con estas conexiones, por lo cual si se incluye una unidad en alguno de estos 2M.2, el PCI Express X16 principal ya no correrá por 16 sino por 8. Ante lo mismo, depende mucho de las construcciones que planteemos y el que tanto puede afectar este apartado, así como también en relación a esto el cuarto M.2 también mantiene anchos de banda compartido con el puerto SATA 1, y si es que utilizamos una unidad de tipo SATA en este M.2, el puerto SATA 1 será deshabilitado. Aquí ya es algo más frecuente el encontrar este problema y tampoco afecta mucho, pero también se debe tener en cuenta. En conclusión, las placas Aorus Pro, aunque directamente no se establecen como los modelos de mayor gama, sí que conforman precisamente ese paso para la gama alta, donde los precios no se llegan a sobrepasar drásticamente por apartados adicionales que en muchas de las ocasiones ni empleamos, ya sea con modelos como Aorus Extreme, donde en algunas ocasiones la presencia de Thunderbolt no la llegamos a utilizar o a sacar un partido significante a la cantidad de fases que manejan. La cuestión es que es una base con un excelente balance en la gama alta, un URM capaz de mantener un soporte con los procesadores de la mayor gama en el mercado y una apuesta por la conectividad en PCI Express 4.0 que muy pocos modelos van a presentar, pero que a su vez puede jugar a su desfavor a dependencia de los ensambles que planteemos e inclusive ante los diferentes modelos que se abren en estos mismos costos. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.